realmente poderoso. Un verso de la Biblia que tiene el potencial de cambiar tu perspectiva sobre la riqueza y ayudarte a atraerla. Quédate conmigo, porque lo que voy a revelarte podría transformar tu futuro financiero. Vamos a hablar de dinero, pero no de consejos superficiales. Vamos a adentrarnos en lo que la Biblia realmente dice sobre cómo generar abundancia, y es muy probable que te sorprendas con la sabiduría profunda que se encuentra en sus enseñanzas. Tal vez te preguntes, ¿por qué la Biblia no es solo un libro religioso? La respuesta es que no, que la Biblia es mucho más que eso. Hace algún tiempo, cuando atravesaba serias dificultades económicas, como quizás algunos de ustedes están viviendo en este momento, me sentía perdido y lleno de incertidumbre sobre mi futuro. Decidí que necesitaba aprender de los verdaderos expertos, aquellos que ya habían logrado la abundancia. Si quería entender el dinero, tenía que aprender de quienes ya lo poseían. Como dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. A menudo pedimos consejos financieros a personas que están en la misma situación que nosotros o peor aún, confiamos en los consejos de profesores que no son ricos, que simplemente son empleados. Entonces, ¿quién realmente sabe cómo generar riqueza? La respuesta es clara: los mentores millonarios. Fue entonces cuando decidí rodearme de ellos y lo que aprendí cambió mi vida. Algo que me sorprendió fue que muchos de estos millonarios estudian la Biblia, pero no la leen de la manera tradicional, como un libro de religión. La estudian como un manual de desarrollo personal, como una guía para tener éxito en la vida y los negocios. En ese momento, comprendí que la Biblia no solo es un libro espiritual, sino que en realidad es un manual para los emprendedores. Lo más interesante es que casi todos los grandes personajes de la Biblia eran, de alguna manera, hombres de negocios. Tomemos el ejemplo de Abraham, quien manejaba tierras, ganado y comercio. O el caso de José, quien aunque fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, terminó ascendiendo hasta convertirse en un hombre de gran poder y riqueza en Egipto, gracias a su sabiduría y visión. A lo largo de su camino, José no solo fue un líder capaz, sino también un excelente aprendiz. A medida que avanzaba en su vida, su mentor, un multimillonario egipcio, le enseñó las lecciones más valiosas sobre cómo gestionar el dinero, cómo invertir sabiamente y cómo prepararse para los tiempos difíciles. Gracias a esa sabiduría financiera, José logró salvar a Egipto de una terrible hambruna y se convirtió en una figura clave en el gobierno. Incluso el rey David, que comenzó como un humilde pastor, pasó a convertirse en el rey de Israel, y su hijo Salomón fue reconocido como el hombre más sabio y rico de la Biblia. La clave aquí es entender el mensaje central. La Biblia no solo habla de la espiritualidad, sino también de cómo atraer, gestionar y aumentar la riqueza, así como de la importancia de desarrollar una mentalidad positiva hacia el dinero. Ahora bien, algo que probablemente te sorprenderá es que aunque la Biblia contiene más de 500 versos sobre la oración y la fe, tiene más de 2.300 versos sobre el dinero y las finanzas. ¿Has escuchado bien? Más de 2.300 pasajes hablan sobre el dinero, lo que demuestra cuán crucial es este tema, tanto en el pasado como en el presente. Es curioso cómo algunas personas espirituales o religiosas a menudo minimizan la importancia del dinero, cuando en realidad, la Biblia lo subraya una y otra vez, enseñándonos cómo ganarlo, administrarlo y multiplicarlo. Déjame contarte una historia que cambió mi visión sobre la riqueza. A menudo nos han enseñado que la atracción del dinero se basa solo en afirmaciones positivas o visualizaciones, y aunque estos métodos pueden ser útiles, hay una lección mucho más profunda que aprender. La historia de José es un ejemplo claro. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero terminó siendo adquirido por un hombre adinerado que no solo lo compró, sino que lo entrenó como su discípulo en el arte de generar riqueza. Este multimillonario no solo le enseñó cómo manejar dinero, sino también cómo comprar, vender y tomar decisiones estratégicas. José tenía un mentor rico a su lado, todos los días. José aprendió rápido, aplicó sus conocimientos y con el tiempo,
ayudó a su mentor a multiplicar su riqueza. Sin embargo, un giro inesperado ocurrió cuando la esposa de su mentor intentó seducirlo. José, fiel a su principio de honrar a su mentor y guiado por su integridad, la rechazó. La mujer, despechada, acusó falsamente a José de intentar abusar de ella, lo que llevó a su encarcelamiento. Y aquí es donde entra en juego la fe y la perseverancia. A pesar de estar encarcelado injustamente, José nunca dejó de usar su don de interpretar sueños. Un día, dos de sus compañeros de prisión le pidieron que les interpretara los sueños, y él les dio respuestas que eventualmente se cumplieron. Uno de los prisioneros, que iba a ser liberado, prometió recordar a José y hablar de él al faraón, pero una vez fuera de la cárcel, se olvidó de él. Sin embargo, años más tarde, el faraón tuvo unos extraños sueños que ninguno de sus sabios pudo interpretar. Fue entonces cuando el prisionero liberado recordó a José y lo recomendó ante el faraón. José fue llamado a interpretar los sueños del rey, y no solo lo hizo, sino que le dio un plan para ahorrar y prepararse para los 7 años de hambruna que estaban por llegar. Gracias a la sabiduría financiera que José había aprendido de su mentor, él presentó un plan para ahorrar durante los años de abundancia y asegurar el sustento durante los años de escasez. Su habilidad para prever el futuro y gestionar los recursos hizo que José fuera nombrado el segundo al mando en Egipto. El faraón le dio el control total sobre las finanzas del país. Durante los años de abundancia, José almacenó grandes cantidades de grano. Cuando llegó la hambruna, la gente acudió a él en busca de comida. Al principio, compraron el grano con dinero, pero cuando no tenían más, intercambiaron sus animales y finalmente, sus tierras. José, con su visión de futuro, no solo les dio de comer, sino que también les enseñó a trabajar las tierras y a gestionarlas para generar un beneficio. De esta manera, José se convirtió en el hombre más rico de Egipto. No solo porque sabía cómo acumular riqueza, sino porque entendió la importancia de prepararse para los tiempos difíciles. Mientras todos disfrutaban de la abundancia sin pensar en el futuro, él ya estaba pensando en cómo garantizar que su nación sobreviviera a la crisis venidera. Lo interesante de esta historia es cómo José, al igual que muchos otros grandes emprendedores y empresarios, entendió que la clave para generar riqueza no solo está en ganar dinero, sino en saber gestionarlo adecuadamente, ahorrar en tiempos de abundancia y educar a otros sobre cómo hacer lo mismo. Este principio es vital si quieres asegurarte de que tu riqueza no sea solo temporal. A lo largo de la historia, los pueblos que han prosperado no solo lo han hecho por sus habilidades comerciales, sino por su conocimiento y su preparación. Los judíos, por ejemplo, son conocidos por su dedicación al estudio de la Torá, y de hecho, la riqueza y el éxito económico de muchos de ellos se deben a su enfoque en la educación financiera y la gestión prudente de sus recursos. De esta manera, la Biblia, lejos de ser un libro solo de moralidad y espiritualidad, también es un manual para la prosperidad financiera, enseñándonos cómo debemos pensar, actuar y prepararnos para el éxito. Al igual que José, debemos aprender a reconocer las oportunidades, hacer buenos negocios y sobre todo, tener la disciplina para planificar el futuro, sin importar cuán difíciles se presenten los tiempos. Estos textos contienen una sabiduría profunda y sorprendente. Tal vez has escuchado la famosa frase, si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Esta expresión proviene del Talmud, pero la raíz de muchos de estos principios se encuentra en la Torá, que es el Antiguo Testamento, en particular en los 5 primeros libros de Moisés, que incluyen la historia de José. Una de las grandes enseñanzas de los sabios judíos es la regla de las tierras. Este principio de gestión financiera es clave para entender cómo muchos de los grandes personajes bíblicos manejaban el dinero. En particular, el rey Salomón, hijo del rey David y conocido por su sabiduría, dijo en uno de sus proverbios, «No trabajes para alguien más, porque perderás los mejores años de tu juventud y tu riqueza». Salomón, antes de ser rey, fue un líder de gran visión y entendimiento económico. Esta es una lección valiosa,
La independencia financiera y el emprendimiento son caminos de prosperidad. Los judíos toman estas enseñanzas muy en serio y educan a sus hijos desde pequeños con valores empresariales. La regla de las tierras, un concepto clave, se basa en dividir sus ingresos en 3 partes. La primera parte se ahorra, siguiendo el consejo de la Torá de estar preparados para tiempos difíciles, como las vacas magras en la historia de José, que simbolizan las épocas de escasez. La segunda parte se reinvierte en el negocio o en nuevas empresas, asegurándose de que su fuente de ingresos siga creciendo. En tiempos de abundancia, los judíos creen que es crucial trabajar aún más duro, pues saben que la prosperidad debe ser aprovechada para fortalecer su futuro. Y la tercera parte se invierte en tierras, que consideran un activo seguro frente a las crisis económicas, porque, aunque la inflación puede reducir el valor del dinero, la tierra tiende a aumentar de valor con el tiempo. Hablemos un momento de la inflación. La inflación ocurre cuando el dinero pierde su valor debido a que los gobiernos imprimen más billetes, aumentando la cantidad de dinero en circulación. Imagina que existen 10 billetes representando todo el dinero en el mundo, y el gobierno decide imprimir 10 billetes más. Ahora, esa misma cantidad de dinero debe dividirse entre 20 billetes, lo que significa que cada billete pierde la mitad de su valor. Ese es el efecto de la inflación. Sin embargo, la tierra tiene una tendencia a aumentar de valor con el tiempo. Mientras que la inflación puede ser del 8% en un año, el valor de la tierra puede crecer un 6%, lo que convierte a la tierra en un activo mucho más estable y valioso que el dinero en efectivo, especialmente en tiempos de crisis. Es por esto que muchos judíos, que siguen las enseñanzas tradicionales, son conocidos por su astucia financiera. No todos, por supuesto, pero aquellos que siguen estos principios suelen tener una gran estabilidad financiera. ¿Te sorprende que la Biblia enseñe estas lecciones? Muchos no lo saben, y aún menos son conscientes de que la Biblia no es solo una guía espiritual, sino que en realidad es una poderosa herramienta para el desarrollo personal y el condicionamiento mental. De hecho, creo firmemente que la Biblia es una de las mejores fuentes para el desarrollo personal, no solo en términos espirituales, sino también prácticos. Podríamos decir que es un manual práctico, una guía invaluable para quienes buscan entender cómo atraer, gestionar y hacer crecer su riqueza, pero también cómo formar una mentalidad de prosperidad, disciplina y visión a largo plazo. Lo que muchos pasan por alto es que las enseñanzas que nos da la Biblia, si se aplican correctamente, no solo pueden cambiar tu vida espiritual, sino también tu vida financiera. A través de sus enseñanzas, podemos aprender valiosas lecciones sobre cómo manejar el dinero, cómo atraer la riqueza y cómo tomar decisiones financieras sabias. Los más de 2.300 versículos que hablan sobre el dinero no son casuales. Muestran que las finanzas eran tan importantes para los grandes personajes bíblicos como la fe y la oración. Desde José hasta el rey Salomón, cada uno de estos hombres entendió que la prosperidad no es solo cuestión de suerte, sino de principios sólidos, disciplina y visión a largo plazo. La lección principal es clara: la riqueza, cuando se maneja correctamente, puede ser una herramienta poderosa para el bienestar personal y para ayudar a otros. Aprender de la Biblia no solo te ayudará a mejorar tu relación con el dinero, sino también a desarrollar una mentalidad de prosperidad que puede transformar tu vida. Si deseas comenzar a explorar los 2.300 versículos sobre finanzas en la Biblia, en la descripción encontrarás algunas pautas sobre los pasajes clave para comenzar tu estudio. Además, también incluiremos información sobre otros recursos útiles, como estudios bíblicos especializados, aplicaciones y sitios web donde podrás buscar versículos específicos sobre dinero, ahorro, inversión y sabiduría financiera. No olvides que el camino hacia la abundancia no se construye solo con esfuerzo, sino con sabiduría. Si sigues los principios bíblicos en tus finanzas, estarás sembrando las semillas de un futuro próspero. Si este video te ha inspirado, dale like y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Y como siempre, recuerda,
Todos tenemos posibilidades infinitas y un potencial ilimitado. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo encuentro.